Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar aquí con un nuevo tema, el tema de transformada de Laplace, que es algo que ya seguramente ustedes han escuchado repetidas veces a lo largo de su carrera, sobre todo en el análisis de circuito, pero hoy matemáticamente vamos a ver qué es lo que es, para qué sirve y qué uso se le puede dar en ingeniería electrónica en este caso. Sea x de t una función de x, una función de R en R, por supuesto, una señal, lo que podemos llamar en ingeniería electrónica una señal, dado que está dada en términos del tiempo, y es de R en R, una función totalmente eh, conocida por, por ustedes, cualquier función de una sola variable, pero que sea derivable en sentido distribucional, que es lo que ya hemos visto. No derivable en sentido clásico, eso sería más restrictivo, exigirle a XDT que sea derivable en sentido clásico. Con que sea derivable en sentido distribucional es suficiente bueno, y para recordar eso de derivable en sentido distribucional, pues recuerden que si x de t tuviera discontinuidades, eso ya no importaría, eso no la hace no derivable en sentido distribucional. Si tuviera algún tipo de discontinuidad, seguiría siendo derivable en sentido distribucional. Entonces aquí tenemos la definición, la transformada de Laplace de x de t sería x de s, que por definición es esta integral que tenemos acá. Tenemos esta integral de menos infinito a infinito de la función x de t multiplicada por esta exponencial a la e menos st por diferencial de t, por supuesto, de menos infinito a infinito, como ya dijimos. X de s sería la transformada de Laplace de x de 3. ¿Ok? Ahora, ¿por qué ahora tenemos aquí x de s y x de t? Porque x de s ya no sería una función de r en r, sino sería una función de c en c. Acá lo vamos a ver. Una función de c en c quiere decir que s sería una variable compleja. Viviría en el plano complejo, no solamente en este eje real. Aquí está, por ejemplo, el eje t y aquí estaría nuestra función. Nuestra función x de s sería una función que viviría, pues, en aquí en el eje complejo. Este es parte real y parte imaginaria. Y sobre este eje tendríamos como una especie de techo que sería esa función x. Si ustedes quieren, piensen en los campos escalares que ustedes han podido ver en cálculo multivariado, donde, por ejemplo, cuando ustedes tenían una función de dos variables, f xy, pues eso era igual a z. Entonces en el eje z estaba pues la función, que era una superficie en el espacio y no una curva en el plano. Se lo pueden imaginar así, pero con la salvedad de que esto no es el eje XY, esto no es el plano XY. Esto que está acá es el plano real imaginario, donde este punto que está acá no es un vector, no es un vector, eh, no es un par ordenado de dos componentes, sino es una parte real sumado a j veces una parte imaginaria, que vamos a llamarlos respectivamente sigma y omega. Y eso, por supuesto, es una diferencia no menor. Por lo pronto, nos vamos a quedar con esto y más adelante vamos a ir viendo efectivamente qué más hay eh, con la transformada de Laplace desde el punto de vista matemático. Lo que sí es que desde el punto de vista de ingeniería electrónica hay alguna cosa interesante más que decir acá. Como hemos dicho, la transformada de Laplace es una herramienta que me toma una función real y me devuelve una función en el dominio de los complejos. Eso se interpreta desde el punto de vista de la energía electrónica como que yo tengo una señal en el tiempo y la voy a transformar, mi señal en el tiempo, a una función que está en el dominio de la frecuencia. Mi variable independiente aquí del lado real, pues es el tiempo. Ese es el significado que le damos en ingeniería electrónica y en otras ingenierías también, ¿no?
En ingeniería química también se usa mucho esto, ingeniería mecánica también. Lo que es tiempo es variable real. Cuando yo la variable real la convierto en una variable compleja, lo que estoy diciendo es que esa variable ahora vive en el dominio de la frecuencia. Ahora significa frecuencia. Y eso es como lo vamos también a mencionar en este curso que es para ingenieros electrónicos. Cuando hablemos de la transformada de una función, vamos a hablar de que esa es la función, pero en frecuencia. Cómo se manifiesta ella en frecuencia y no en tiempo, que es como las hemos estado viendo hasta ahora. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, lo que hay que hacer es tomar la función que tengamos, colocarla acá y resolver esta integral. Y esta integral puede ser puede ser a veces muy fácil y puede ser a veces complicada. Vamos a ver ejemplos de los dos casos, ¿no? Esto es un ejemplo que vamos a ver ahora, un ejemplo que no es sencillo, aunque hay los más sencillos que esto, que es que cuando le vamos a sacar la transformada de Laplace, por ejemplo, a UDT. UDT es derivable en sentido distribucional si tuviéramos que limitarnos a que fuera derivable en sentido clásico, no pudiéramos utilizarla, pero ya sabemos que no es el caso. Lo que queremos es que sea derivable en sentido distribucional. Entonces vamos a ver cómo resolver y cómo hallar la transformada de Laplace de UDT. Ubiquémonos acá y vamos a ir viendo este desarrollo poco a poco. Vamos a llamarla, bueno, UDS, porque es la transformada de Laplace. La costumbre es que se denote con letras mayúsculas y por supuesto en el dominio S, que es el dominio complejo, es igual a la integral de menos infinito a infinito de UDT, aquí lo estamos colocando por la respectiva exponencial por diferencial del tiempo. Entonces hay que resolver esa integral. Bueno, esta integral no es complicada. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que UDT vale 0 para todos los negativos, con lo cual yo puedo decir que esta integral va de 0 a infinito. Y de 0 a infinito, pues UDT lo que vale es 1. Entonces aquí tenemos ese 1, que lo tenemos aquí eh, no indicado, pero ustedes saben que allí está. Y aquí está la exponencial. Entonces lo que hay que hacer, jóvenes, es resolver esa integral. Esta integral de 0 a infinito de la exponencial que está allí. Recordemos que cuando estamos resolviendo la integral, S la podemos tratar como una constante. S no es más que una constante más. Cuando hayamos resuelto la integral, que es una integral de t, todo símbolo que tenga que ver con t tiene que desaparecer y solamente tiene que sobrevivir S. Y una vez resuelta la integral y en presencia del resultado, ese resultado va a tener S y esa S va a recuperar allí su papel de variable. Va a tener papel de variable, pero una vez resuelta la integral. Cuando estamos resolviendo la integral, para efectos de la integral, la variable es t y S es una constante. Ya que hemos resuelto la integral es cuando S asume papel de variable. Vamos a verlo. Esto que está acá, pues, no es más que, y si recuerdan del cálculo integral, eh, pues la integral de una exponencial es ella misma, pero en este caso dividido entre esta constante que tenemos acá. Entonces allí lo tenemos y tenemos que evaluar esto de 0 a infinito. Si evaluamos este exponencial que es decreciente en infinito, pues nos da 0, aquí está el 0, menos evaluado en 0. La exponencial elevada a la 0 pues da 1, entonces nos sobrevive el 1 entre menos s, este menos con este menos se van y nos queda simplemente 1 entre s. Entonces aquí tenemos una conclusión donde U de t tiene como transformadas de Laplace 1 sobre s. Otra manera de llamarlo es que U de t y 1 sobre s son pares transformados, según Laplace. Entonces allí tenemos nuestra primera transformada de Laplace, allí frente a ustedes, y lo hemos hecho por definición, tomando la integral y simplemente resolviéndola. Vamos a hacer otro ejemplo, un ejemplo si quieren hasta más fácil. La delta de Dirac ubicada en A. Vamos a ver cuál es la transformada de Laplace de la delta de Dirac ubicada en A. Entonces veamos poco a poco este desarrollo. Vamos a llamarla DDS por razones básicamente antojadizas. Esto
simplemente es un nombre, no es obligatorio llamarlo así, pero lo cierto es que sería la integral de menos infinito a infinito de la delta ubicada en A por la exponencial por diferencial de t. Entonces, esto que está acá, usted sabe que lo puede expresar de este modo. Esto ya lo hemos visto en los primeros eh, momentos del semestre, donde tenemos delta ubicado en A actuando sobre la función de prueba e a la menos st. Cuidado con las confusiones, esto no es convolución, no es que yo voy a desplazar esto ahora. Recuerden que, y por favor revisiten los videos de inicio del semestre, cuando teníamos esta notación lo que teníamos que era ver dónde está ubicada la delta y evaluarla en la variable de la integral, que es t. Entonces la evaluamos acá y simplemente nos queda e a la menos sa. Entonces ya tenemos acá que la transformada de Laplace de delta ubicado en A es e a la menos as. De esto se desprende lo siguiente, que si a fuera 0, pues tendríamos que su par transformado es e a la 0 y e a la 0 es 1. Entonces la transformada de Laplace de delta ubicada en 0, es 1. Y la transformada de Laplace de delta ubicada en A es e a la menos as. Entonces ya tenemos tres pares transformados, el de VT y el de estas dos deltas que están acá. Eh, Esto no son más que ejemplos eh, con los cuales vamos a trabajar, son funciones bastante importantes en el desarrollo del curso y entonces ya tenemos aquí nuestros pares transformados hechos todos hasta ahora por definición. Funciones causales. Esto lo recordamos, cualquier función es causal si es multiplicada por u de t. Tomo cualquier función, la multiplico por u de t y esa función va a ser causal y ese concepto ya usted lo maneja, ¿no? En ingeniería usamos funciones causales para análisis de sistemas dinámicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que prácticamente todas las funciones que nosotros vamos a utilizar en este curso van a ser causales, entonces van a tener siempre un u de t multiplicando. Esto es muy importante y que lo tengan siempre en mente, que siempre tiene que haber un u de t multiplicando las funciones en este curso. Eso no es siempre porque matemáticamente tenga que ser siempre así, sino que en este curso para ingenieros electrónicos, donde usted se está preparando para el análisis de sistemas dinámicos, es conveniente que nos acostumbremos a las funciones que son causales. Y también, cuando veamos más adelante resolución de ecuaciones diferenciales a través de este método, pues usted se va a dar cuenta de lo importante que es el u de t acá. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que tenemos esta función, una función cualquiera, aquí. Esta función es una exponencial en el tiempo multiplicada por u de t. Si usted eh, la, la grafica sería algo así, 0 de aquí para acá. Y bueno, si a fuera positivo, sería decreciente, ¿no? En este caso, este sería el eje t y esto sería pues x de t. Y entonces vamos a hallar la transformada de Laplace de esta función que como hemos visto es causal. Y vamos a hacerlo por definición, tal vez por última vez en el curso, porque ya usted va a ver que a veces la definición es sencillo trabajar con ella, pero a veces no lo es tanto. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí donde todavía sigue siendo relativamente factible, pero vamos a ver otro ejemplo donde la cosa ya no es tan fácil. Y entonces vamos a ver qué vamos a hacer cuando ya la cosa no es tan fácil. Entonces veamos, aquí tenemos x de s, que es la transformada de Laplace de x de t, integral de menos infinito a infinito de nuestra señal o nuestra función multiplicada por el e a la menos st de la definición diferencial de t. Como ya sabemos, pues u de t lo que me hace es limitarme esta integral de 0 a infinito y poco más. Entonces aquí lo tenemos. Tenemos esta exponencial, que es la exponencial de la señal, la integral va de 0 a infinito y tenemos esta exponencial acá. Entonces vamos a resolver esto. Esta es una multiplicación de potencias de igual base, entonces sumamos los exponentes y de una vez ya tenemos aquí una factorización, como el menos es común, aquí está el menos que es común para todos,
Aquí está la t, que es común para los dos exponentes, entonces aquí tenemos s más a eh, como completación del exponente, y pues esta integral es muy parecida a la que ya resolvimos, ¿no? A una que ya resolvimos hace minutos. Entonces, veamos acá. Tenemos pues e a la menos s más a por t dividido entre menos s más a. Como de costumbre, de 0 a infinito, si evaluamos en infinito, esta exponencial es decreciente, entonces tiende a 0. Y aquí tenemos el menos, la evaluación de la misma función pero en 0. Y efectivamente está pasando lo mismo que en los casos anteriores. Esto evaluado en 0 pues da 1 porque es una exponencial y nos está quedando esto que está acá. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de dos pares transformados. Vamos a verlo acá. Tenemos que esta exponencial causal tiene como par transformado esta función que está acá. Fíjense que acá no me tiene que aparecer t para nada. Esto no puede depender de t. Esto tiene que depender exclusivamente de s, no puede depender de otra cosa. Depende de a, pues, porque a es una constante tanto en reales como en complejos, y a es una constante tanto para el tiempo como para la frecuencia. Estamos hablando como los matemáticos y como los electrónicos. Entonces, pues aquí tenemos este nuevo par transformado y el llamado de atención que queremos hacer aquí es que aquí no puede aparecer t. Cuando usted termina de resolver una transformada de Laplace, usted no puede tener t por allí, porque usted transformó. Entonces está pasando el dominio t al dominio s y en el dominio s no puede estar el dominio t. Entonces tenga mucho cuidado con estar combinando t con s. Vamos a ver un ejemplo que ya no es tan fácil, o por lo menos eh, no es tan amigable como el que hemos visto, ¿no? Tenemos acá, pues, seno de omega t, donde omega es un número real, este omega pertenece a los reales, por u de t, para hacerlo causal, vamos a ver cuál es la transformada de Laplace de este seno multiplicado por u de t, este seno causal que tenemos allí, como va a ser la mayoría de nuestros casos. Entonces, bueno, procedimiento es el mismo. Acá tenemos nuestra señal multiplicada por e a la menos st de t en la integral ya de una vez de 0 a infinito, porque ya ese es el efecto del u de t, ya ustedes pues lo saben, ¿no? Entonces, acá lo que hay que hacer es integrar por partes. Tenemos que aplicar una integración por partes para resolver esto. Esa integración por partes consta de lo siguiente, tenemos como u, que es lo que tengo que derivar, e a la menos st. Y la derivada de u, pues, es menos s, e a la menos st. Ahí tenemos la integración por partes. Allí lo tenemos. dv es lo que yo tengo que saber integrar, que en este caso, pues vamos a elegir seno de omega t. Y entonces la integral de seno de omega t es coseno de omega t dividido entre omega. Entonces aquí está v. Entonces, ¿cómo hacemos la integración por partes? Aquí va uv, entonces u es esto que está acá, aquí está, simplemente esto, y v, que es el coseno de omega dividido entre omega, pues está acá. Este menos que está acá ocurre porque aquí falta, ¿no? Faltaba por acá en este caso, ¿no? La integral del seno es menos coseno, para que cuando yo derive coseno, que me va a dar menos seno, ese menos se neutralice con el menos que estoy colocando acá. Entonces este menos aquí está correcto y este menos acá faltaba. Faltaba aquí, pero bueno, hemos corregido acá. Entonces continuemos. Como hemos dicho, aquí tenemos u, v. Esto es u, esto es v. Y aquí tenemos que tener menos v de u. Aquí tenemos que tenerlo. Entonces, ¿quién es v? Pues este coseno que está acá. Y aquí está, pues, omega. ¿Ok?
Ese coseno efectivamente tiene un menos, el menos del que estábamos hablando, lo que pasa es que ese menos se neutraliza con este menos del du, que está por acá. El du también tiene un menos. Entonces aquí tenemos s y la exponencial, ¿ok? Si ustedes quieren, para que se vea más claro, vamos a hacerlo con colores. Esto que está acá, esto que está en verde, pues es, y el de t por supuesto también, es du y v está aquí, vamos a ponerlo en azul, ¿ok? Este con este, lo que estoy sacando de la integral es lo que no depende de t, ¿ok? Y como tanto v como du tenían signos menos, entonces este signo menos acá sobrevive aquí. Sobrevive porque du tenía un signo menos, v también, entonces allí eh, tenemos dos signos menos neutralizándose el uno al otro, entonces este signo menos, que es el de integración por partes, pues sobrevive. Entonces fíjense lo que nos está quedando acá. Nos está quedando esto que lo podemos evaluar de 0 a infinito y nos está quedando otra integral de 0, esto es un 0, a infinito, que tenemos que resolver también por partes. Pero vamos poco a poco. ¿Cómo resolvemos esto que está acá? Bueno, evaluamos en infinito. ¿Qué pasa cuando evaluamos esto en infinito? Bueno, por culpa de la exponencial eso va a tender a 0. ¿Ok? Tiene que tender a 0. Sería 0 menos, y aquí tendríamos que colocar todo esto pero evaluado en 0. Y aquí cuidado, porque coseno evaluado en 0 da 1, exponencial evaluado en 0 da 1, con este menos quedaría menos 1, entonces aquí quedaría más 1. Pero sobrevive el omega. ¿Ok? O sea, esto que está acá da 1, evaluado en 0, pero el omega, por supuesto, sobrevive y eso es lo que está acá. Aquí tenemos esto, y aquí tenemos este número que está aquí delante de la integral, y aquí nos queda esta integral que también tenemos que resolver por partes, ¿no? Entonces fíjense lo laborioso que es esto. Entonces esta integral está resuelta por partes acá, en estos dos paréntesis que están acá. Vamos a verlo nuevamente. Aquí nuevamente u va a ser la exponencial de u va a ser pues la derivada de u, aquí falta el de t, pero ustedes saben que eso va allí. dv en este caso va a ser el coseno. Entonces, v, que es la integral del coseno, es seno de omega entre omega. ¿Ok? Aquí no hay signos negativos que salgan porque la integral del coseno es positiva. Entonces aquí vamos nuevamente a lo mismo. Aquí tendríamos uv. ¿Ok? Entonces aquí está u y aquí está v. Así de sencillo. Aquí no hay misterio adicional que resolver. ¿Y aquí qué tenemos? V de u. ¿Quién es v? El seno dividido entre omega. Aquí está el seno. Y el omega lo hemos sacado de una vez de la integral porque no depende de t. Y aquí está du, que es el de t, por supuesto con el de t. Esta s que está acá, que es negativa, entonces sí me convierte esto en positivo, ¿no? Porque aquí tenemos este signo, que en el caso anterior se neutralizaba porque v eh, también era negativo, pero aquí sí nos aparece. Entonces este signo más que está acá aparece por esa razón. Y aquí tenemos la exponencial. Tenemos s fuera de la integral, porque ella no depende de t, omega también, y aquí tenemos esta integral nuevamente aquí. ¿Ok? Nos vuelve a aparecer la integral original. ¿Qué quiere decir? ¿Que la vamos a resolver por partes? Pues no, no tenemos que resolverla por partes. Esta integral que está acá es esta misma integral que está acá. Es exactamente la misma cosa. Me vuelve a aparecer. Y este es un típico ejercicio de cálculo integral. Lo que tenemos que hacer acá es esta integral que está aquí, darle sencillamente su nombre, x de s. Y recuerden que esto que está acá es igual a x de s también. ¿Ok? Y lo que hay que hacer aquí es despejar x de s. Vamos a verlo a continuación. Aquí tendríamos lo que acabamos de comentar, x de s, que es esto mismo. Aquí la volvemos a poner acá para efectos de claridad. Sería 1 entre omega que teníamos menos s entre omega
que está aquí también, 1 entre omega menos S entre omega, por esto que está acá, que es X de S. Entonces se preguntará por esto que está acá. Lo que pasa es que esto que está acá, en este caso sí vale 0 por los dos lados. ¿Por qué? Porque cuando tiende a infinito, pues vale 0 por culpa de la exponencial decreciente. Y cuando tiende a 0, pues vale 0 por culpa del seno, porque seno de 0 es 0. Entonces esto vale 0. Entonces aquí lo que nos queda es este, es entre omega que está acá, y aquí nos queda x de s. Entonces esto lo que nos ha quedado es simplemente una ecuación para despejar. Vamos a verlo. Aquí este es el x de s que hemos sustituido por la integral que volvió a aparecer. Entonces aquí, bueno, esta operación la efectuamos. Nos quedaría s cuadrado entre omega cuadrado con signo negativo sumado más 1 entre omega. Eso es igual a x de s. Aquí lo tenemos. Entonces, jóvenes, lo que hay que hacer es despejar. X de s más esto que está acá va a ser igual a 1 entre omega. Acá nosotros podemos hacer una expansión del denominador. Colocamos omega cuadrado aquí y omega cuadrado acá para no alterar. Entonces nos queda omega cuadrado como denominador común, y aquí nos queda omega por x de s más s cuadrado x de s. Y fíjense, esta omega cuadrado pasaría multiplicando acá, ¿ok? Y nos quedaría omega cuadrado entre omega, con lo cual nos queda aquí omega en el segundo miembro. Y de este lado, en el primer miembro, pues despejamos x de s o factorizamos x de s para ser precisos, y nos queda s cuadrado más omega cuadrado. Aquí simplemente este paréntesis que está acá lo pasamos a dividir y aquí nos queda lo que sería el resultado de la operación que estamos haciendo. ¿Qué quiere decir? La transformada de Laplace del seno causal. La transformada de Laplace del seno causal es esto que está aquí. ¿Ok? Es omega entre s cuadrado más omega cuadrado. Y aquí tenemos la conclusión que el seno causal, que es el seno que vamos a estar usando mayoritariamente en este curso, tiene como par transformado pues esta función que acabamos de ver. Entonces fíjense, jóvenes, lo complicado que es esto. O sea, usted maneja este contenido, pero aquí hay muchísimas fuentes de error, es un proceso muy laborioso, nos toma mucho trabajo. Yo lo aconsejo que lo haga para que usted valore lo que vamos a ver ahora. Cuando lo está haciendo, siéntase libre de pausar el video cuando usted lo necesite para que usted vaya resolviendo poco a poco la integral. Pero lo cierto es que este procedimiento, hecho por definición, se nos hace poco práctico a la hora de aplicar la transformada de Laplace en ejercicios donde lo que queremos no es calcular una transformada de Laplace, sino resolver otro tipo de problemas usando como herramienta la transformada de Laplace. Entonces, jóvenes, esto que está acá no es práctico como procedimiento. Por eso es que nosotros la mayoría de las veces vamos a resolver pares transformados a través de tablas. Vamos a tener tablas de pares transformados y usted va a aplicar directamente la tabla, sabiendo cómo hacerlo, que eso por supuesto lo vamos a ver la tabla ahora en breve. Esa tabla que vamos a ver va a ser de su manejo y va a ser una tabla que usted siempre va a tener a la mano. Por supuesto, en esta situación que tenemos, usted tiene todo a la mano, pero si estuviéramos en situación normal, si usted presentara quizzes y parciales en el aula, usted también puede tener su tabla a la mano. Sería algo que usted va a consultar siempre. Aunque el parcial sea libro cerrado, la tabla siempre es permitido que usted lo tenga en la mano cuando está en un parcial o en un quiz. De todas maneras, en esta situación, pues usted tiene todo a la mano por la modalidad en la cual estamos. Entonces, pero bueno, que lo sepa que la tabla es una herramienta con la cual usted siempre debe contar cuando está utilizando la transformada de Laplace como herramienta. ¿Dónde vamos a utilizar la transformada de Laplace como herramienta? En varios tipos de ejercicios, pero más que todo, el más común va a ser en la resolución de ecuaciones diferenciales. ¿Okay? Usted ha resuelto ya ecuaciones diferenciales, usted tiene un curso para eso.
Pero aquí usted va a aprender unos métodos para resolver cualquier tipo de ecuación diferencial que va a ser único, que es el método a través de transformada de Laplace. Vamos a ver ahora unas cuantas propiedades genéricas de la transformada de Laplace en este momento. Fíjense acá, suponga usted que usted tiene una función x de t cuya transformada usted conoce, ¿ok? Usted conoce la transformada de x de t, conoce x de s. ¿Qué pasa si usted tiene a bien sacar la transformada de x de t menos a? ¿Cómo me quedaría? Por supuesto, en función de x de s. Vamos a ver aquí cómo llegar a la conclusión que estamos buscando cuando usted tiene aquí una función trasladada. En este caso, una función trasladada a unidades temporales o adelantada a unidades temporales en el caso de que a sea negativo, ¿no? Esto simplemente es qué efecto tiene en la transformada de Laplace el hecho de que yo en tiempo o en el dominio real desplace la función original. Entonces vamos a ver eso. La colocamos aquí en la definición. Esta definición es completa porque usted no sabe aquí si el u de t está allí multiplicando, no lo sabemos. Entonces utilizamos pues la integral de menos infinito a infinito. Y aquí tenemos t menos a y aquí tenemos pues la exponencial diferencial de t. Yo les propongo un cambio de variable donde vamos a llamar u a t menos a. Se va a llamar u. Si u es t menos a, pues du es simplemente dt, directamente, por cambio de variables, ¿no? Si t tiende a infinito, pues u también tiende a infinito, porque si t va a infinito y yo simplemente le resto un número finito, pues u sigue siendo infinito. Y con el menos infinito, pues la misma cosa. Si t va a menos infinito y yo le resto a, o sea, va al menos infinito y más allá, pues u sigue siendo, pues, tendiente al menos infinito, ¿no? Y si u es t menos a, si yo despejo t de esta ecuación que está acá, pues t me va a dar, esto es u, esto es a, u más a, ¿ok? U más a. Entonces sustituimos, pues donde diga t menos a, colocamos u, ya vimos que los límites de integración son equivalentes. Si t tiende a más menos infinito, u tiende a más menos infinito, aquí lo tenemos los dos. Y en vez de t, pues coloco u más a, que es lo que según esta ecuación equivale a t, y dt pues es du. Entonces aquí lo tenemos. Hemos hecho el cambio de variable acá. Este cambio de variable es muy importante porque me va a permitir aquí primero separar este exponencial y hacer el procedimiento de multiplicación de potencias de igual base, pero en sentido inverso. Aquí me queda menos s por u y aquí me queda menos s por a. Si yo sumo estos exponentes, pues me queda lo que teníamos anteriormente. Y aquí hay algo interesante, que esta exponencial que está acá no depende de u. Si no depende de u, yo la puedo sacar de la integral como hemos hecho en este paso. ¿Ok? Y aquí, ¿qué nos queda? Nos queda la integral, no se ve acá, pero es de menos infinito a infinito como siempre, de x de u e a la menos su diferencial de u. ¿Ok? Esto que está acá, jóvenes, aunque esté en función de u y no de t, eso no importa. No importa cuál sea la variable, no importa qué nombre le dé, usted le puede dar, llamar t, la puede llamar x o la puede llamar u. Esto que está acá es x de s, es la transformada de Laplace de x. ¿Ok? Perdón. Es x de s, la transformada de Laplace de x. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la conclusión a todo esto? La conclusión a todo esto es que esto va a dar igual a e a la menos sa por x de s. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Cuál es el par transformado que hemos deducido aquí? Que x de t menos a es la transformada de Laplace de x multiplicada por una exponencial acá. ¿Qué quiere decir? Si yo me sé cuál es la transformada de Laplace de
de x de t sin desplazar, pues la coloco acá y lo que tengo que colocar aquí es una exponencial elevada a la menos SA, donde A pues son las cantidades de tiempo con las cuales hemos hecho el desplazamiento. ¿Ok? Después vamos a ver ejemplos de esto para que usted esté más claro en lo que estamos haciendo. Otra propiedad que vamos a deducir, no las vamos a hacer todas, pero vamos a hacer las más importantes, pues es esta que está acá. X de t tiene como par transformado x de s y usted la conoce. ¿Qué pasa si yo le hago esta operación a x, ¿no? La multiplico por un a. Usted sabe que si a es mayor a 1 y, por ejemplo, x de t es algo como esto, si x de t es esto, esta es x de t, pues x de at, si a es mayor que 1, pues lo que hace es que se comprime, ¿no? Si a fuera menor que 1, este es para a mayor que 1, y para a menor que 1, pues lo que hace es que se expande, ¿no? ¿Ok? Se expande. Aquí, por supuesto, estamos exagerando, pero la idea es que quede claro la diferencia entre compresión y expansión en torno al eje vertical. Entonces, jóvenes, continuemos. Aquí, esto que está acá es lo que yo quiero transformar y aquí vamos a hacer nuevamente un cambio de variable cuando hayamos colocado esto acá en la definición. U va a ser AT, diferencial de U es A de T, con lo cual dt sería de U entre A. Esto usted lo sabe hacer del cálculo integral. Si t tiende a más o menos infinito, u también tiende a más o menos infinito, porque el hecho de que yo infinito lo multiplique por a sigue siendo infinito, o que menos infinito lo multiplique por a, con a siendo un número real conocido, pues tiende a menos infinito. Y si yo despejo t de acá, pues me da que t es u entre a. Entonces todo este cambio de variables lo vamos a sustituir acá. Aquí tenemos x de u. Aquí, ¿qué ocurre? Que t pues va a ser u entre a, y el diferencial de t va a ser du entre a, como allí lo hemos dicho en el cambio de variables. Y por supuesto los límites de integración también quedan de menos infinito a infinito, por lo que ya conversamos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues esta a sale de la integral porque no depende de u, aquí queda. Y aquí nos queda algo que casi se parece a la definición si no fuera por esto. ¿Ok? Pero si yo me voy a la definición me dice, mire, usted tiene aquí una función, usted la multiplica por algo, y ese algo tiene esto que está acá acompañando a la variable, que es u en este caso. Recuerden que la variable, desde el punto de vista de la integral, es la que está diferenciada aquí. Entonces, esto le va a dar a usted una nueva función en el dominio de lo que esté acompañando ahí a la u. Y entonces hacemos esto. Este 1 entre a es este 1 entre a que está acá, y aquí nos queda x de s entre a. ¿Ok? Allí nos queda. Entonces, jóvenes, esto que está acá es otra propiedad que tenemos. Quiere decir que, supónganse que a es mayor que 1. Si es mayor que 1, esto es compresión en tiempo. ¿Qué pasa si yo tengo una aquí a mayor que 1 dividiendo a s? Bueno, si yo tengo una a mayor que 1 dividiendo a s, es como si yo estuviera multiplicando a s por un número menor que 1. O sea, 1 entre a, que es lo que multiplica a s, es menor que 1 si a es mayor que 1. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí a es mayor que 1, supongámoslo. Entonces yo estoy comprimiendo. En tiempo estoy aplicando una comprensión. Aquí lo que multiplica S es menor que 1, entonces yo estoy expandiendo. ¿Qué quiere decir? Compresión en tiempo es expansión en frecuencia. Y viceversa, porque si A es menor que 1, lo que multiplica S aquí es mayor que 1. Entonces, expansión en tiempo, pues es compresión en frecuencia, en este caso.
Eso lo vamos a discutir con más detalle más adelante, porque para este tipo de situaciones sí es muy útil, pero va a ser más útil más adelante en el semestre. ¿Ok? Fíjense, jóvenes, vamos a hacer unos ejemplos acá rápidamente para que usted entienda lo importante que son las propiedades. Supóngase que usted tiene seno de 2t, u de t, y usted ya sabe cuál es la transformada de Laplace de esto, porque usted ya la hizo para el seno de omega, ¿no? En este caso omega vale 2. Entonces la transformada de Laplace de esto es, si usted quiere, eche para atrás el video para que pues, efectivamente lo vea, que aquí queda omega, que en este caso es 2, s cuadrado más 4, que es omega cuadrado. ¿Ok? Esa es la transformada de Laplace de u de t. ¿Qué pasa si yo a usted le digo, saque la transformada de Laplace de esto, que ya es una cosa más compleja? ¿Qué pasa si yo le digo, saca la transformada de Laplace de eso? Eso, en este caso, tenemos un desplazamiento de 3 unidades temporales de la función original. Entonces, con esta expresión, con la expresión que vimos hace poco, ¿qué quiere decir? Que bueno, ya yo sé la transformada de Laplace de esto sin desplazar. Entonces, ¿cuál sería la transformada de Laplace de esto? Vamos a hacerlo aquí. La transformada de Laplace de eso sería, pues la transformada de Laplace sin desplazar multiplicado por esta exponencial que está acá, según la propiedad que acabamos de explicar, ¿no? Que es, bueno, esto está desplazado y usted sabe cuánto está desplazado. Usted sabe cuánto está desplazado esto. Entonces, colóquelo sin desplazar y el desplazamiento que usted está manejando acá va a ser lo que tiene el valor de A según la tabla. Recordemos que la propiedad es x de t menos a, tiene como par transformado, bueno, una exponencial que yo evalúo en menos as por la transformada de la función sin desplazar. Entonces eso es lo que tenemos acá. La transformada de la función sin desplazar, vamos a cambiar de color para que se vea bien. La transformada de la función sin desplazar por s exponencial de s, por supuesto, pero con la s multiplicada por un número, que es el desplazamiento que usted tiene aquí enfrente. Entonces fíjense, si usted hubiese querido hacer esto, por definición, esto es verdaderamente complicado y laborioso. Pero gracias a las propiedades, usted sabe que la transformada es eso que usted tiene allí. Y usted, la verdad, con eso se da por bien servido y se ahorra muchísimo, muchísimo trabajo. Vamos a hacer otro ejemplo parecido a este. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Ok? Fíjense, esto lo podemos reescribir así, ¿no? Así lo podemos reescribir. Entonces aquí tenemos un caso muy parecido, pero no con el seno, sino con la exponencial. ¿Ok? Ya nosotros hemos visto la propiedad, o no la propiedad, sino que el par transformado de e a la menos at por u de t tiene como par transformado 1 entre s más a. ¿Ok? Y aquí, ¿quién juega el papel de A en el ejemplo? El que juega el papel de A es 1, ¿ok? Porque el que acompaña a T es 1, y ahí, por supuesto, tenemos este signo menos, que está acá. Vamos a hacerlo aquí con colores para que se vea. Este signo menos es este signo menos. Aquí tenemos A, acá no tenemos nada, con lo cual esto que está aquí es 1. Y entre paréntesis, entre este paréntesis que vamos a pintar de verde acá, yo debería haber tenido t, pero tengo t menos 2 y aquí también tengo t menos 2. Quiere decir que está desplazado simplemente. Entonces, vamos a ver lo siguiente.
E a la menos t por u de t tiene como par transformada pues 1 entre s más 1, porque a vale 1. Lo que hemos hecho, le hemos dado este valor a A, y eso que está allí es la transformada de esto, pero sin desplazar. Entonces, si yo quiero la transformada de eso que está allí, vamos a hacerlo de este modo. Disculpan este abuso de, de notación si quieren, pero vamos a hacerlo así. ¿Qué queda? Pues la transformada de la función sin desplazar, y eso donde está transformado, donde está desplazado en 2, entonces nos queda una exponencial, pues, en 2, y negativa como lo dice la tabla, según lo que acabamos de ver ahora. Entonces, jóvenes, esto que está acá es lo importante de saber utilizar las propiedades de la tabla. Ahora, jóvenes, vamos a deducir la propiedad más importante prácticamente del curso, ¿ok? Que es la siguiente. Si x de t yo le conozco su par transformado, ¿cuál sería la transformada de Laplace de x' de t? X' de t derivada en sentido distribucional. Pues bueno, vamos a ponernos en eso. Colocamos aquí x' de t en la definición y ahora pues ¿qué hacemos? Ahora lo que tenemos que hacer aquí, jóvenes, es eh, integración por partes nuevamente. Donde, bueno, yo lamentablemente no sé quién es x' de t, pero si yo x' de t, pues la puedo expresar en función de x de t o la puedo llevar a que a una situación donde me aparezca x de t, yo por lo menos x de t ya yo sé cuál es por lo menos su par transformado. En este caso, vamos a hacer integración por partes de manera de que dv sea x' de t para que después cuando yo haga v pues me aparezca x de t. Entonces a la exponencial no le queda más remedio que ser u. Entonces du sería menos s por la misma exponencial, aquí por supuesto diferencial de t, como ustedes saben que es. Entonces aquí tenemos v, u, aquí lo tenemos, evaluado entre menos infinito e infinito. Y aquí tenemos un más, ¿por qué? Cuando debería ser un menos. Aquí tenemos un más porque aquí du, que es lo que va acá, aquí va du. Esto forma parte de du, todos estos que estoy subrayando aquí forman parte de du. También la s, que la estoy sacando de la integral, y este signo menos, que también saqué de la integral para que conviertan más el signo menos de, que siempre está ahí por integración por partes, ¿no? Y aquí está v, ¿ok? Ahí tenemos esto. Entonces fíjense lo siguiente. Suponiendo que x de t es causal, suponiendo que x de t es causal, todo esto va a valer cero. Porque, bueno, por el infinito ya usted sabe que es por la exponencial decreciente, ella tiende a cero. Pero si fuera menos infinito, la exponencial creciente, que sería creciente en sentido contrario, o sea, la exponencial decreciente, que decrece cuando tiende a infinito, pues cuando tiende a menos infinito ya crece. Entonces aquí la única manera que yo diga que esto es cero, que esto es efectivamente cero, es cuando x de t es causal. Cuando en el tiempo menos infinito, pues ella tiene que valer cero en algún momento. Entonces, si ella es causal, suponiendo que es causal, pues esto es cero y nos queda esto, s multiplicado por ¿quién? Aquí está la definición de la transformada de Laplace de x. Entonces aquí nos queda s por esa integral es s por x de s. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una función derivada en el tiempo o en el dominio real, si yo la tengo derivada, eso quiere decir que a su transformada de la función sin derivar, yo la multiplico por s y esa es la transformada de la función derivada. ¿Ok? De manera análoga, esto por supuesto tiene su demostración, pero vamos a decidir no hacerla por lo menos en clase. Es que, ¿qué pasa si yo integro x de t? Su par transformado sería pues x de s, dividido entre s.
¿ok? De manera análoga, ¿no? Derivación en tiempo, multiplicación por S en frecuencia. Integración en tiempo, división por S en frecuencia. Entonces, fíjense que esto se da la mano con lo que hemos visto hasta ahora. Se da un poco la mano con lo que hemos visto hasta ahora, porque ya hemos visto que la transformada de delta en cero es 1. La integral de delta, pues es u de t, o si ustedes quieren, la derivada de u de t es delta. ¿Ok? Entonces, si yo integro en tiempo, fíjense lo que pasa en frecuencia, pues dividí entre s, como acabamos de ver. O si ustedes quieren, ¿qué pasa cuando yo pasé para acá de u de t a delta a través de una derivada? Pues lo que estoy haciendo es multiplicar por s acá, s se va con s y me da el 1 que tengo acá. Entonces, jóvenes, esto que está acá es importante en sentido de que esto nos da una ayuda para llegar a transformadas de manera rápida. De aquí se desprende lo siguiente, porque si usted tiene delta y lo integra, le da el escalón unitario. ¿Cuál es la integral del escalón unitario? Pues la integral del escalón unitario es una función que yo pueda derivar y me dé el escalón unitario. Esa función es una función que vamos a llamar coloquialmente la rampa, ¿no? Porque si yo tengo aquí 0 hasta 0, por ejemplo, y después tengo una recta que crece con pendiente unitaria, entonces si yo derivo esto, ¿qué pasa? Si yo derivo, pues me da 0 antes de 0 y me da 1 después de 0. ¿Y esto qué es? Esto es u. Esto es u de t. Lo estamos viendo aquí en esta esquina inferior izquierda. Entonces, esto que está acá es una función que es la integral de u de t y yo la puedo expresar de este modo. Pues t multiplicado por u de t. Recuerden que t es pues una recta dependiente 1 que pasa por el origen. Aquí me disculpan que mi pulso no fue el mejor. Imagínense que esto pasó por el origen. Bueno. Decidí volverla a hacer. Ahí la tenemos. Y si yo multiplico esto por u de t, pues ¿qué me queda? Me queda esto que está acá. Me queda efectivamente lo que nosotros sabemos que es la integral de u de t. Entonces, créanme que esto que está acá, que es esto que está acá, tiene como parte transformado 1 sobre s cuadrado. ¿Ok? Esto es, por supuesto, parte de lo que usted va a tener en sus tablas de transformada de Laplace. Vamos a ver un ejemplo aquí que puede ser interesante, que es el siguiente. Vamos a hallar la transformada de Laplace de x de t, que es el coseno de omega t por u de t. Si usted no contara con las propiedades, la manera de hacer esto es análoga a lo que ya hicimos con el seno. Totalmente análoga a lo que ya hicimos con el seno. Entonces, esto habría que hacerlo por integración por partes dos veces. Y ya no queremos hacer esto, queremos usar las propiedades. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer aquí. ¿Quién es coseno multiplicado por u de t? Pues aquí tenemos la gráfica. Aquí está coseno multiplicado por u de t. Usted sabe que el coseno en 0 es 1, pero si multiplico por u de t de aquí para atrás, mato todo, quiere decir todo lo multiplico por 0 y me queda esto que está acá. Entonces, si yo derivo esto, vamos a suponer que le saco la derivada de esto, aquí que me va a quedar, menos omega seno de omega t por u de t, porque esta es la derivada pues, del coseno, es menos seno. Este omega que está acá sale por regla de la cadena, aquí está el menos el que estábamos hablando, y me queda seno omega t por u de t más la delta que viene por este salto. Entonces aquí ya usted está viendo por qué hemos insistido tanto en este procedimiento, porque va a seguir apareciendo la necesidad de hacer estas cosas. Entonces, aquí está la delta que viene por salto. Esto que está acá es una derivada clásica. Esta es la derivada clásica. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo vuelvo a derivar? Si yo vuelvo a derivar,
me va a dar x' de t, va a ser menos omega cuadrado, esto usted ya lo conoce porque vuelve a salir otro omega por regla de la cadena, este menos que está acá es este mismo menos que está acá, y esto se vuelve a colocar como coseno de omega t por u de t, y esta delta que está acá, pues es esta delta prima que está acá, por efecto de la segunda derivada, ¿ok? Ahora, esto yo tendría que sumarle las deltas que vienen por saltos, pero aquí está la primera derivada clásica. La primera derivada clásica no tiene saltos, porque la primera derivada clásica es seno, y el seno de 0 es 0, entonces aquí no hay salto, ¿ok? No hay salto que procesar, con lo cual no es necesario acá sumarle ninguna otra delta. Pero aquí lo interesante es que tenemos x' de t menos una constante, que nosotros normalmente sabemos cuánto es, y aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos x de t. Aquí tenemos x de t. Y aquí tenemos pues delta prima. Entonces, esto que está acá, yo lo puedo reescribir como esto que está acá. Como esto que está acá. ¿Ok? Donde lo único que he hecho es sustituir este coseno por u de t como x de t. Y aquí tenemos algo que usted dirá, bueno, ¿qué gano yo con esto? Fíjese lo que usted gana con esto. Usted directamente le aplica la transformada de Laplace. Directamente. ¿Cómo? Por propiedades. Aquí está, transformada de Laplace. Fíjense lo siguiente. Aquí tenemos x''. Entonces, si x', su par transformado es s por x de s, pues si yo le coloco otra prima, vuelvo a multiplicar por s, entonces me queda aquí s cuadrado. Entonces aquí tenemos s cuadrado que multiplica a x de s. Acá tenemos una constante multiplicando a x de t, esto no lo hemos dicho, pero la transformada de Laplace, por ser una integral, es un operador lineal. Entonces sería la constante por la transformada de x de s. ¿Ok? Y como último paso, pues es esto. Entonces fíjense aquí lo importante de las propiedades. La transformada de delta es 1, pero ya vimos que si yo derivo aquí, multiplico por s acá. Entonces aquí me queda que la transformada de delta prima es s, porque es s por 1, que es la transformada de la delta sin derivar. Entonces acá, jóvenes, lo que tenemos que hacer es simplemente despejar. Despejamos como siempre lo hemos hecho, esto que está negativo pasa positivo para acá, factorizamos, y esto que está acá va a pasar dividiendo a la s, y no nos queda más que lo siguiente. Esta es la transformada de Laplace del coseno, es muy parecida a la del seno, pero tiene aquí pues una s en lugar de una omega. Vamos a hacer un ejemplo con esto. Vamos a hallar la transformada de Laplace de eso que está allí. Vamos a hallarla. Bueno, ustedes me dirán, aquí como que tenemos un problema porque lamentablemente, eh, pues no tenemos el mismo desplazamiento, pero tenga cuidado porque esto usted lo puede reescribir como 3 que factoriza t más 2 u de t más 2. Entonces allí ya tenemos el mismo desplazamiento en menos 2. Recuerda que ese desplazamiento cuando está involucrado un signo más, lo que tenemos es un t menos menos 2. Entonces tenemos un adelantamiento en este caso. Y tenemos 3 que va a ser las veces de omega. Entonces, ¿cuál sería la transformada de Laplace de eso? Bueno, yo primero hago la transformada del coseno sin desplazar. El coseno sin desplazar, su transformada es s entre s cuadrado más 9. ¿Y cómo proceso el desplazamiento? E a la 2s, que en este caso es positivo porque el 2 es positivo. Entonces allí tenemos la transformada de Laplace de esto que está acá. De esto que está acá. ¿Ok? Que es esto mismo que está acá. ¿Ok?
y lo hemos hecho a través de propiedades. Si usted intenta esto, hacerlo con integral, la verdad va a ser bastante complicado. Vamos a demostrar otra propiedad importante aquí, que es la siguiente. Si yo tengo x de t como par transformado de x de s y y de t como par transformado de y de s, ¿cómo sería la transformada de Laplace de la convolución entre ellas? Y usted dirá, bueno, pero qué cosa tan específica, pero la verdad también es bastante importante. Entonces, veamos cómo resolvemos eso. Fíjense, esto pudiera ser un poco sorprendente, pero ya usted va a entender efectivamente lo que vamos a hacer. Fíjense, lo que está entre paréntesis rojos acá, entre paréntesis rojos, no es más que la definición de convolución, ¿ok? Aquí lo tenemos también en rojo, ¿ok? Y esto que está entre estos paréntesis, yo le estoy colocando simplemente la definición de transformada de Laplace. Lo multiplico por e a la menos st y hago otra vez la integral de menos infinito a infinito por diferencial de t. Entonces todo esto que está acá es tomar la definición de convolución y meterla dentro de la definición de transformada de Laplace. Entonces allí tenemos eso. Estos jóvenes no va a ser más que al final, pues una integral que es de psi, como en convolución, una integral que es de t, y como psi y t no son variables que dependan la una de la otra, pues tenemos aquí una integral doble como la que usted conoce de cálculo multivariado. Entonces aquí tenemos la integral doble, estos son los pasos para llegar a esto. Entonces simplemente lo que hicimos aquí es quitar el paréntesis y luego organizar esto de este modo, donde aquí tenemos pues lo que está a lo interno de la integral de convolución, lo que está que tiene que ver con la transformada de Laplace y los dos diferenciales. Y, por supuesto, las dos líneas de integración. Tenemos allí una integral doble, donde yo les voy a proponer un cambio de variable del típico cambio de variable que usted hace cuando resuelve integrales dobles. El típico cambio de variable que usted hace es que usted dice, bueno, yo voy a llamar a u t menos i, más que todo para que este t menos i que me está aquí apareciendo dentro del argumento que y sea una sola variable. Eso va a ser, por supuesto, conveniente. Entonces, u va a ser t menos i. Y después me va a quedar si por allí, pero yo quiero hacer un cambio de variables donde las variables t y si, que son las que tengo, ya no me aparezcan más. Entonces yo voy a cambiar a u por t menos i y voy a llamar v a la variable si. ¿Ok? Voy a hacer ese cambio de variable. T menos i lo voy a llamar u y si lo voy a llamar v. ¿Ok? Eso va a ser el cambio de variables que vamos a hacer porque ya yo no quiero una integral en de si y de t, sino en de u y de v. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el jacobiano de esta transformación? El jacobiano es 1, porque si usted recuerda esto del cálculo multivariado, si usted tiene aquí que una matriz donde aquí tiene u y v, y aquí tiene t y si, entonces aquí usted tiene 1, aquí usted tiene menos 1, aquí usted tiene 0, y aquí usted tiene 1, porque si usted multiplica, hacer la multiplicación, digamos, o la combinación lineal con estos coeficientes, pues u le va a dar 1 multiplicado por t y menos 1 multiplicado por sí, aquí está. Y aquí v, recuerda que esto es una matriz, una tabla, v pues no depende de t, con lo cual la relación entre v y t no existe, por eso es 0, pero depende directamente de sí. Entonces aquí tenemos 1 por sí es igual a v. Y si usted toma esta matriz y le saca el determinante, le va a dar, pues, 1 por 1, 1, menos 0 por menos 1, 0. Esto le va a dar 1, con lo cual el jacobiano de la transformación es 1, y entonces usted lo que tiene que hacer es multiplicar por 1. ¿Y ya? Entonces ya aquí no hay absolutamente ningún misterio. Entonces vamos a continuar acá, donde vamos a sustituir, en vez de t menos i, colocamos u. Y fíjense lo que pasa acá, aquí también donde decía si,
colocamos V. ¿Y qué pasa con T? ¿Qué pasa con T? Bueno, volvamos acá arriba. ¿T quién es? Bueno, T yo la puedo despejar de acá. T es U más sí, pero habíamos dicho que yo no quiero sí. Yo no puedo sustituir por U más sí, pero sí es igual a V. Entonces, vamos a hacerlo con calma. Y T es igual a U más sí, pero sí yo no la quiero. Yo quiero V. Entonces, en vez de sí, coloco V. Entonces, T es U más V. Y aquí lo tenemos, U más V. Aquí está dv de U, sin mayor preocupación porque el jacobiano es 1. Y entonces acá lo que tenemos que hacer es separar esta exponencial aplicando de manera inversa la multiplicación de potencias de igual base. Y entonces fíjense lo que ocurre acá. Acá tenemos independencia total. Esto solamente depende de V, esto depende de V y esto depende de V. Esto depende de U, esto depende de U, esto depende de U. Lo que no hemos hecho era comprobar los cambios de límites de integración. Eso también viene totalmente gratis porque t y si tienden a infinito, pues las variables correspondientes también van a tender a infinito, muy parecido como ya lo hicimos, con lo cual los límites de integración siguen iguales. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es separar las dos integrales, porque aquí todo está independiente lo uno de lo otro. Y cuando yo hago esto, pues queda lo siguiente. Todo lo que sea v lo voy a colocar de un lado, y todo lo que sea u lo voy a colocar de un lado. Y aquí lo que yo tengo, jóvenes, es la transformada de Laplace de x, la transformada de Laplace de y, multiplicándose entre ellas. Entonces aquí tenemos x de s por y de s. Importantísima conclusión es lo siguiente. Convolución en un dominio, en el dominio del tiempo, o en el dominio real, tiene como par transformado el producto en el dominio, pues, de la frecuencia o en el dominio complejo. ¿Ok? Y esto es muy, muy, muy importante, porque esto nos va a simplificar mucho ciertas operaciones. Entonces, para concluir, vámonos para acá arriba y vamos a establecer acá que si yo tengo dos funciones que se están convolucionando la una a la otra y yo conozco sus pares transformados, yo lo que hago es multiplicar sus pares transformados y eso es equivalente. ¿Ok? Entonces, jóvenes, vamos a hacer algún ejemplo. Bien, jóvenes, esa función que está allí ustedes la conocen, es nuestro famoso P sub m de t, nuestro pulso, ¿no? Entonces, yo los invito a que saquemos la transformada de Laplace de este pulso eh, con propiedades, por supuesto. La manera más fácil de hacerlo es simplemente tomando ese pulso y derivándolo de manera eh, distribucional. Entonces, vamos a llamar a esta función x, y entonces decimos que x', pues ¿quién es? Sería simplemente delta en menos m menos delta en m. ¿Ok? Esa es la derivada de primer orden en sentido distribucional de ese pulso que está allí. Entonces, jóvenes, aquí vamos a aplicarle la transformada de Laplace a esto de lado y lado de la ecuación. Pero usted me dirá, bueno, esto lo hemos visto, sí, por supuesto lo hemos visto. X' que está allí, si le sacamos la transformada de Laplace, va a ser pues x, s, x de s. Y de este lado, ¿qué tenemos? Bueno, si vamos a lo que hemos visto hoy, allí tendríamos pues e a la ms
menos E a la menos ms. Esta fue una de las primeras propiedades eh, que hemos estudiado hoy y simplemente aquí despejamos x de s y pues nos queda E a la ms menos E a la menos ms entre S. Y ahí está la transformada de Laplace del pulso. Es esa función que está allí, que si usted lo desea, la puede reescribir como 2j seno de ms entre S. Entonces allí tenemos un ejemplo. Bien, jóvenes, aquí tenemos la tabla de transformada de Laplace de la que hemos estado hablando. Aquí vamos a ver algunas propiedades. Eh, Aquí simplemente estas son unas definiciones. Aquí nos dice, por supuesto, es lineal y esto no debería sorprenderles porque es simplemente una integral. Y aquí estamos viendo las propiedades que hemos visto, desplazamiento en el tiempo. Si usted tiene aquí una función eh, que usted le conoce la transformada pero sin desplazar, usted coloca la transformada sin desplazar y lo multiplica por la exponencial eh, correspondiente, ¿no? Aquí tenemos una propiedad que no hemos visto. Esta propiedad que no hemos visto es qué pasa si yo tengo una función cuya transformada yo conozco y yo la multiplico por una exponencial. Esta operación que está acá de multiplicar por una exponencial se llama modulación por una exponencial. Esta modulación con una exponencial tiene el efecto en frecuencia de hacer un desplazamiento. Esta es una propiedad que no la vamos a demostrar por lo menos en clase, pero es una propiedad que también existe, también es importante. No podemos, no nos da tiempo de demostrar todas las propiedades, pero si usted quiere hacer un ejercicio interesante, tome esta propiedad o meta esto en la definición e intente usted llegar a esto. ¿Ok? Pero esto es una propiedad interesante y vamos a aplicar un ejemplo interesante también acá. Fíjense lo siguiente. Suponga usted que tiene acá lo siguiente. Usted le quiere hallar la transformada de Laplace a esto, pero usted dice, bueno, yo le conozco la transformada de Laplace a esto, yo se la conozco, ¿no? Lo que no conozco es la transformada de Laplace de esto con esto aquí multiplicándose, pero lo acabamos de ver en la lista de propiedades, ¿ok? Lo que hemos dicho es que cuando usted vea una exponencial acá, una exponencial modulando una función cuya transformada usted conoce, usted lo que tiene que hacer es desplazar esa función. Vamos a verlo en el documento que estábamos viendo. Aquí está. Usted conoce la transformada de x de t. Entonces, si usted la ve aquí multiplicada por una exponencial que tiene este número aquí acompañando a su t, usted desplace esa transformada que usted conoce, con ese valor que tiene allí usted acompañando a t. Vamos nuevamente al ejemplo. Entonces, yo conozco esta transformada. Esta transformada es s entre s cuadrado más 5 al cuadrado 25. Aquí está. ¿Ok? Pero eso es la transformada de esto que está en verde. ¿Ok? La transformada de todo es que yo tomo esto que está acá y lo desplazo según este valor. Entonces, lo que a mí me va a quedar como transformada de todo esto va a ser s más 2 dividido entre s más 2 al cuadrado, donde diga s yo coloco s más 2, más 25.
Y ahí está, jóvenes. Esa es la transformada de Laplace de todo esto que está acá. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, ya usted sabe que a esto usted le conoce la transformada y esa transformada lo que usted tiene que hacer es desplazarla en este caso 4 unidades temporales. Entonces, la transformada del seno, ¿cuál es? Bueno, en este caso el omega vale 1, entonces nos queda 1 entre s cuadrado más 1. ¿Okay? Y la transformada de todo esto, ¿cuál es? Pues es donde diga s, coloco s menos 4, entonces nos queda, vamos a hacerlo aquí, 1 entre s menos 4 al cuadrado más 1. Entonces allí tenemos la transformada de, esto es un 4, la transformada de Laplace de este ejemplo que tenemos acá. Fíjense, para este ejemplo tenemos varias cosas que hacer, porque estábamos haciendo ejemplos de funciones moduladas por una exponencial, pero aquí esta función también está desplazada en 2 unidades. Entonces aquí usted puede hacer dos cosas. Que bueno, se olvida momentáneamente del t-2 y usted dice, bueno, ahí solamente hay t. Entonces, si usted se olvida momentáneamente del t-2, usted hace la transformada de esto, que ya la hemos hecho, sería s entre s cuadrado más 9, ¿ok? Como usted se olvidó del t-2, usted lo que va a hacer en este momento es procesar lo que tiene que ver con la exponencial, que ya usted sabe que, recuérdese que usted está olvidado del t-2, usted solamente está viendo t donde diga t-2. Entonces, esa t imaginaria que usted está viendo, que no tiene t-2, sino que solamente es una t, está multiplicada por 1. Entonces, esto va a ser s menos 1 entre s menos 1 cuadrado más 9. ¿Okay? Y ahora que usted ya procesó eso, ahora que usted se va a acordar que tiene allí un t-2. ¿Y eso cómo se procesa? Lo multiplica por la exponencial de menos 2 es. Y esto que está aquí en rojo es la transformada de Laplace de todo esto que está acá. Esto es una manera de hacerlo, que a usted le puede parecer a lo mejor un poco confusa, pero hay una manera alternativa de hacerlo, que la vamos a ver ahora. Pues aquí lo tenemos nuevamente. Usted puede reescribir esto, si usted el ejercicio de olvidarse del t-2 le parece un poco confuso, usted puede hacer lo siguiente. Usted reescriba esto de este modo. E a la t coseno de 3t u de t convolución delta en 2. ¿Ok? Y ya usted sabe que el proceso de ir de aquí para acá es, usted tiene la convolución de delta en 2, entonces usted sustituye, donde diga t, coloca t-2 y le da exactamente esto que tiene antes. Esto es una manera a lo mejor menos confuso de verlo. ¿Oye? ¿Ok? Eso es una forma. Y aquí usted tiene la ventaja de que tenemos una propiedad que procesa la convolución. Entonces, fíjese lo siguiente, transforma esto, usted transforma esto, ¿cómo? Bueno, usted sabe cuál es la transformada del coseno, pero usted también sabe que esa s del coseno va a estar sustituida por un s menos 1, porque aquí usted tiene un 1 acompañando a la t. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar aquí s menos 1 entre s menos 1 al cuadrado más 9. Y esto que está acá es la transformada de Laplace de esto. Convolución es producto. Vamos a colocar un punto aquí que es producto. ¿Y cuál es la transformada de la delta? Bueno, ya lo vimos al principio de la clase. E a la menos 2s. Y esta a lo mejor es una manera menos confusa de hacerlo. Y usted está llegando al mismo resultado. Pues tenemos otras propiedades acá que ya hemos visto. Hay propiedades que son menores. Fíjense, aquí está la propiedad de la convolución, la última que demostramos.
Aquí está la propiedad de la derivada, que es multiplicar por s. Acá hay otra propiedad que también es importante, la verdad sí es importante, pero la vamos a dejar para clases posteriores. Aquí está la que no demostramos, pero desprendimos por lógica de propiedades ya demostradas. Y entonces, jóvenes, bueno, ya con esto usted tiene una buena cantidad de material para trabajar. Entonces, por favor, esté atento a canales regulares para nuevos anuncios. La clase de hoy ha terminado con este video y bueno, este video por supuesto corresponde a la semana 5 del semestre, corresponde a las dos clases porque es un video que quedó largo. Y esto va a venir acompañado con algún material impreso, con ejercicios para que usted se vaya guiando en el entendimiento de las propiedades de la transformada de Laplace. Entonces, ya con esto vamos a dar por cerrado este video. Por favor, estén atentos a canales regulares para próximos anuncios. Muchas gracias.